Hola, muy buen día. Esperando que se encuentren bien. Mi nombre es Mitzi Farías y hoy día veremos el tema número 12, productos notables de la unidad de álgebra y funciones. Las expresiones algebraicas. Empezaremos a ver distintos tipos de expresiones algebraicas. Empezaremos con la multiplicación de monomios. El proceso para desarrollar la multiplicación de monomios se realiza de la siguiente manera. Primero se multiplican los coeficientes numéricos y si existen factores lineales con base en común, se multiplican siguiendo las reglas de las potencias que vimos en las unidades anteriores. Es decir, se conserva la base y se suman los exponentes. Veamos el siguiente ejemplo. 2x elevado a 3 por 6x elevado a 4 por y. Primero, acá vamos a multiplicar los números, o sea, el 2 por el 6. Recordar que las multiplicaciones de monomio son números con números y letras con letras. Por lo tanto, en este caso solamente tenemos dos números, entonces sería 2 por 6, el cual me da como resultado 12. Luego seguiremos con la letra X. Tengo una X acá y otra X acá. Según la regla de potencias, cuando yo tengo multiplicación de igual base, que es x, y de distinto exponente, yo tengo que sumar los exponentes. Por lo tanto, me quedaría x elevado a la suma de 3 más 4. 4, 5, 6, 7. O sea, x elevado a 7. Como no sale otro y, no es necesario multiplicarlo y solamente se baja el término y, quedando como resultado 12 por x elevado a 7 por y, de la multiplicación de monomio. La siguiente expresión algebraica que veremos es multiplicación de monomios por un polinomio. Para multiplicar un monomio por un polinomio se debe multiplicar el monomio por cada uno de los términos del polinomio y se utilizan las propiedades de distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ejemplo que tenemos acá, esta A va a multiplicar primero al primer término y luego va a multiplicar al segundo término, quedando lo siguiente. Si yo multiplico, recordar que delante de la A hay un 1. Si no hay ningún número, se asume que es un 1. Vamos a empezar a multiplicar el primer término, o sea, A por 3, A elevado a 3. Como tengo un 1, yo voy a tener que multiplicar 1 por 3, me da 3. Y ahora tenemos que empezar a multiplicar las letras. A, esta A, si no tiene nada, está elevada a 1 también. Por lo tanto, voy a tener un 1 y un 3. Como es multiplicación de igual base, distintos exponentes, vamos a sumar los exponentes, quedándome A elevado a 4, ya que es el resultado de la suma de 1 más 3. Más los signos se conservan. Y ahora voy a tener que multiplicar 15 por el número que es 1. 15 por 1 me da como resultado 15. Y como no hay otra letra, solamente se bajaría la letra A sola. También es correcto poner A elevado a 1 o A solamente. Cualquiera de las dos formas que ustedes lo coloquen estaría correcto. La siguiente expresión algebraica será multiplicación de polinomios. Esta operación es análoga a la multiplicación de un monomio por un multinomio. Se aplica también a la ley de distribución de la multiplicación sobre la suma. ¿Qué se hace aquí en este caso? Primero, el A, que está solo, va a multiplicar al primer término de la del segundo polinomio y con este. Y luego el 6 va a multiplicar al primer término y al segundo término. Vamos a empezar a desarrollar para que se entienda mejor. La primera multiplicación que habría que hacer es A por A elevado a 3. Como ambos tienen igual base y distintos exponentes, solamente tendríamos que sumar los exponentes. Y la suma de exponentes sería 1 más 3, el cual me da 4. Y ese sería el resultado de mi primera multiplicación. Ahora vamos con la segunda. A y B. Como no tengo términos iguales, o sea, uno es A y el otro es B,
solamente va a ser A por B, que me da como resultado AB. Y en este caso quedaría positivo porque ambos números, o letras en este caso, son positivas. Ahora vamos a ir con el segundo término, que es menos 6. Este menos 6 primero va a multiplicar al A elevado a 3. Recordar que delante de la A va a haber un 1, entonces yo voy a tener que multiplicar solamente los números. A y el A va a quedar aparte ya que el 6 no tiene una A. Vamos a partir primero con los números. 6 por 1 me da 6 y el A elevado al cubo quedaría totalmente igual. En este caso el signo es negativo ya que el 6 tiene negativo y la A tiene positivo. Negativo por positivo da como resultado negativo. Y por último tendríamos que multiplicar el menos 6 con la B. Como acá delante de la B hay un 1, yo digo 6 por 1, 6. Y acá pasa lo mismo que anteriormente, como no, el 6 no tiene letra, solamente se mantendrá la letra B, quedando como resultado 6B. Pero el signo en este caso también va a ser negativo, porque negativo por positivo también me va a dar negativo, siendo el resultado de la multiplicación de polinomio a elevado a 4 más ab menos 6a elevado a 3 menos 6b. Los productos notables son productos algebraicos que cumplen con reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simples inspecciones, es decir, sin verificar la multiplicación. Esto es debido a que hay fórmulas para desarrollar estos ejercicios que las vamos a ver a continuación. El primer producto notable que veremos será el cuadrado del binomio. El cuadrado del binomio es igual al cuadrado del primer término más o menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Aquí pueden observar los dos tipos de fórmulas en caso que sea una positiva y la otra sea negativa. Veamos un ejemplo que es el siguiente. 3x menos 7 elevado al cuadrado. ¿Por qué se llama cuadrado de binomio en primer lugar? Porque es un término elevado al cuadrado. O sea que siempre acá va a estar elevado al cuadrado. Si no está elevado al cuadrado, no se puede utilizar esta fórmula. Como este ejemplo tiene una resta, vamos a utilizar esa fórmula. La fórmula dice lo siguiente, que el primer término tiene que estar elevado al cuadrado, o sea, 3x va a estar elevado al cuadrado, después tengo que poner un menos, el doble del primero, el primero es 3x, por el segundo término, que el segundo término es 7, más b al cuadrado, que vendría siendo el segundo término, que en este caso es 7 al cuadrado. Ahora solamente tendríamos que desarrollar el ejercicio, ya sea primero las potencias, después las multiplicaciones y por último la suma o resta si es que se pueden desarrollar. Vamos a partir primero con esta potencia, 3x elevado al cuadrado. Para hacer esta potencia, el elevado al cuadrado va a elevar al 3 y a la x. 3 elevado al cuadrado me va a dar 9 y x elevado al cuadrado es x al cuadrado. Menos. Acá yo lo que voy a hacer va a ser multiplicar los números, que es 2 por 3 por 7. 2 por 3 es 6 y 6 por 7 me da como resultado 42. Por lo tanto, acá tendríamos que poner 42x más, y por último tendríamos que desarrollar la potencia de 7 elevado al cuadrado, que es lo mismo que decir 7 por 7, el cual da como resultado 49. Y este sería el resultado del cuadrado del binomio del ejercicio anterior. Ahora veremos la suma por su diferencia, la cual dice lo siguiente. Es la multiplicación de dos binomios que se diferencian solo en el signo que tienen en medio. Una es suma y otra es resta. También puede ser una resta y la otra suma. No habría problema en ese sentido. Y la fórmula es la que sale a continuación, que está acá.
Si nos fijamos en el ejemplo que sale acá, los números y las letras son la misma y están en el mismo orden. X y 6, X y 6. La única diferencia es que uno es una suma y otro es una resta, tal cual como sale la fórmula. Entonces, siguiendo la fórmula, dice que tengo que hacer la primera letra, o sea, A, tengo que elevarla al cuadrado. En este caso, mi A vendría siendo la X. Por lo tanto, X voy a tener que elevarla al cuadrado. Y después tengo que poner un menos y seguir con la segunda letra, que vendría siendo el 6, y ese 6 voy a tener que elevarlo al cuadrado. Por último, solamente me quedaría desarrollar la potencia. Acá la primera potencia de letras no tendría que desarrollarla, pero en el caso del número sí, ya que 6 por 6 es 36, dando como resultado de la suma por su diferencia x elevado al cuadrado menos 36. Ahora desarrollaremos el siguiente, que es multiplicación de binomio con un término común. Son los productos de la forma x más a, x más b. Para desarrollarlo utilizaremos la siguiente expresión algebraica, que es la que sale aquí en la diapositiva. Veremos esta fórmula con un ejemplo, que es x más 3, x más 5. Acá lo que hay que fijarse que siempre voy a tener un x acá y los a y b van a ser números que pueden ser cualquiera. Y pueden ser, en este caso, tienen que ser positivos. Entonces, siguiendo la fórmula, me daría lo siguiente. Primero tengo que poner la x al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más la suma de los números, que era a más b, que acá en este caso tendría que ser 3 más 5. Después cierro paréntesis, pongo la x nuevamente. Y para finalizar, voy a poner más a por b, que vendría siendo 3 por 5. Luego tendría que empezar a desarrollarlo. Lo primero que tengo que desarrollar es lo que está en el paréntesis, dándome como resultado x al cuadrado más 5 más 3 me da 8x, más 3 por 5 me da 15 de resultado, siendo este el resultado de la multiplicación de binomio con un término común. Y por último veremos el cubo del binomio, que corresponde a un binomio elevado al cubo, es decir, a la potencia de 3. Y vamos a tener una fórmula cuando es suma y otra fórmula cuando es resta. Vamos a ver ambos ejemplos. En el caso que sea suma, voy a tener que, en primer lugar, elevar al cubo el primer término, como dice acá. O sea, sería 2 al cubo. Después poner más 3 al cubo, o sea, el primer término al cuadrado, que vendría siendo por 2 al cuadrado, por b en este caso es i. Y esto después voy a tener que sumarlo, más 3 por el primer término, que es 2, por el segundo término, que es i, y este va a tener que estar al cuadrado, más b al cubo, que en este caso es i al cubo. Luego, esto yo lo puedo desarrollar dándome lo siguiente. Voy a desarrollar primero el 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Más, voy a tener que hacer esta multiplicación. Primero tengo que desarrollar la potencia. 2 elevado al cuadrado vendría siendo 2 por 2, me da como resultado 4. Y ese 4 se lo voy a multiplicar a 3. 4 por 3, 12. Y mantenemos la i, más 3 por 2 me da como resultado 6. Y mantengo la i al cuadrado, más i al cubo, siendo este el resultado del cubo de 2 más i. Luego, ¿qué pasa en caso que sea negativo? Cuando es negativo, vamos a decir, según la fórmula, que tengo que el primer término elevarlo a 3. O sea, me quedaría 3x elevado a 3. Ahora tendríamos que poner un negativo
3 por el primer término al cuadrado, o sea, 3x elevado al cuadrado, por el segundo término, o sea, por 7, más 3 por el primer término, o sea, por 3x, por el segundo término al cuadrado, menos el segundo término, que es 7, al cubo. Ahora, ¿qué me quedaría por hacer? Me quedaría por empezar a desarrollar estos ejercicios. Primero vamos a empezar desarrollando esta potencia. El 3 voy a elevarlo 3 veces, o sea que va a ser 3 por 3 por 3, dándome como resultado 27. Y ese resultado tengo que ahora hacer lo mismo con el 3, con la x, y me va a quedar x elevado a 3. Luego, ahora voy a desarrollar, primero, en primer lugar, voy a desarrollar la potencia. Esta potencia voy a desarrollarla y me va a dar como resultado 3 elevado a 2 es 3 por 3, el cual me da 9x al cuadrado. Luego ese 9x al cuadrado yo lo voy a tener que multiplicar por 3 y por 7. En ese caso yo tendría que multiplicar solamente los números y mantener el término literario, quedándome 3 por 9 por 7, el cual me da 189x al cuadrado. Más, acá tendría que en primer lugar desarrollar la potencia, 7 por 7, que está acá, el cual me da como resultado 49. Después ese 49 tengo que multiplicarlo con 3 por 3, lo cual me da como resultado 441x. Y finalmente tendría que desarrollar la potencia de 7 por 7 por 7, el cual me da como resultado 343, siendo esto el resultado del cubo del binomio en el caso que sea una resta. Esperando que haya quedado todo muy claro, nos vemos en un siguiente video y muchas gracias.